Vamos a dar por iniciada nuestra plática, nuestra tercera conferencia. Les comento que a partir del día de mañana estaremos publicando en nuestra página de Get Quality, en nuestro canal de YouTube, las conferencias que estamos realizando. Recordándoles, mi nombre es Alma Patricia Caliz Morales. Eh, Tengo una maestría en sistemas de calidad y otra en gestión de riesgos, y el motivo de platicar el día de hoy es el directivo y la gestión de riesgos. En Get Quality nos interesa un México sano, nos interesa un México capacitado para reactivar la economía lo más pronto posible, y por eso es que estamos dando estas conferencias, compartiendo, reflexionando sobre algunos temas de interés para todos. Agradecemos a los que nos han seguido en las conferencias, y ahora sí, comenzamos. Muchas gracias, disculpen, gracias por la paciencia, gracias por los comentarios, gracias para los que se van integrando, si fueran tan amables de irnos escribiendo desde donde nos escuchan. Esta es nuestra conferencia número 3. Mi nombre es Alma Patricia Caliz Morales, directora de Get Quality, y hoy vamos a platicar de la gestión de riesgos. Entonces, comenzamos. Ya saben que en nuestras conferencias nuestros objetivos siempre son en relación a reflexionar, y nuestra intención es reflexionar sobre los aspectos de gestión de calidad, en este caso sobre la gestión específicamente de riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? Los riesgos organizacionales, y si es posible, como directivos, como personas que dirigimos un grupo de trabajo, si es posible visualizarlos todos. ¿Qué significa un directivo o la directiva de una organización? Pues es un grupo de personas o alguien que tiene a su cargo un conjunto de otras personas, perdón, la dirección o el mando de una empresa, de una institución, de una agrupación. Y a eso le llamamos en muchas ocasiones que es el timón. Y ese timón es quien dirige a la organización y la va a llevar a puerto o la va a llevar al naufragio. Entonces, el grupo directivo es muy importante en todas las organizaciones porque es quien va a tomar ese mando de la empresa y quien va a tomar ese rumbo de la empresa. Entonces, muchas veces en las organizaciones nos preguntamos si la persona que está dirigiendo la organización es una persona que tiene ese timón o este timón, porque muchas veces no sabemos exactamente a dónde vamos. Si estamos teniendo a un timón en una organización o a un timón como este en una organización, y entonces lo que necesitamos es saber quién y cómo lleva el timón de la organización. Y en ese sentido, no sabemos si nuestro timón está siendo guiado por alguien como el que guió la Niña La Pinta y la Santa María y que descubrió toda una nueva organización, o si quien está llevando el timón de nuestra organización y quien está llevando el timón de la empresa es el que dirigió el Titanic. Y si ustedes recuerdan, pues llegaron a puertos muy diferentes. Y en cuestión de llegar a esos puertos muy diferentes, depende de la persona que está no solo moviendo el timón, sino llevando el rumbo de toda la organización. Entonces, hablemos desde el principio, ¿qué es una gestión de riesgos? ¿Qué es el riesgo? ¿Por dónde empezamos a hablar de riesgos? Empezamos a hablar de riesgos, la norma ISO 31000 le llama como un efecto de la incertidumbre para la consecución de los objetivos. Y eso quiere decir que es una probabilidad. Es importante que nosotros veamos y sepamos que un riesgo es algo que no ha ocurrido, pero que puede ocurrir.
Y seguramente muchas de nuestras organizaciones, de las empresas, de instituciones públicas, privadas, de asistencia social, y nosotros como familia no identificamos tener un riesgo como el que hoy estamos viviendo, que nos tiene encerrados en casa. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es saber que hay probabilidades que nos van a cambiar el rumbo de las organizaciones y que nos van a cambiar el rumbo de la familia, de la colonia, de los países, el rumbo del mundo. Que podemos tomar decisiones sobre esos riesgos, que podemos anticipar riesgos, pero también que hay muchos otros que no vamos a poder, que no vamos a poder prever. ¿De acuerdo? Entonces, el riesgo es una incertidumbre que me va a poner en ocasiones, me va a impedir lograr mis resultados. Entonces, ¿qué es la gestión de riesgos? La gestión de riesgos son esas actividades coordinadas para identificar desde lejos, desde antes, para dirigir y para controlar los riesgos en la consecución de los objetivos, en lograr nuestros objetivos organizacionales. Y ya decíamos hace un rato, en lograr los objetivos institucionales, la gestión de riesgos es dirigir y controlar esos riesgos, pero la cuestión es quién los está anticipando, quién los está viendo, y la otra es quién en nuestra organización está llevando o no está llevando el barco a ese término, a ese lugar, a ese puerto, a ese logro de los objetivos, o si estamos llevando a buen puerto esto. Ok. Entonces, empecemos desde el principio. Gestión de riesgos. ¿Dónde estamos? Para que nosotros podamos como familia, como persona, como organización, saber qué es lo que queremos lograr, cómo lo vamos a lograr y si tenemos riesgos o no tenemos riesgos para lograr esos objetivos, lo primero es que necesitamos saber dónde estoy, dónde estamos, qué estamos haciendo nosotros para poder saber hacia dónde queremos llegar y también poder saber hacia dónde o hacia qué lugares no debemos ir, porque a lo mejor estamos teniendo riesgos de tropezar, riesgos de caer, riesgos de no lograr nuestros objetivos como quisiéramos lograrlos. Entonces, el paso 1 es que voy a tener que identificar exactamente dónde estoy, cuál es mi situación actual. Y créanme, la situación actual de la organización, de mi familia, de mi entorno y del país es diferente hoy 28 de abril, que lo que fue el 1 de febrero, el 2 de febrero con los tamales, o el 1 de enero, o en enero con la cuesta de enero. Hoy tenemos una situación totalmente diferente. Por lo tanto, si yo quiero valorar los riesgos en mi familia, en mi organización, en mi entorno, en mi colonia, en el país, necesito entonces hacer un análisis del entorno. Hoy, Get Quality, hoy la empresa en la que tú estás, la familia en la que tú estás, ¿cuál es mi análisis del entorno económico? ¿Cuál es mi análisis del entorno político? Hoy estamos viviendo circunstancias muy diferentes de hace, ya no digamos hace 5 o 6 años. Estamos hablando de situaciones políticas y situaciones económicas muy diferentes de las que fueron hace 2 o 3 meses. Es un entorno político diferente, es un entorno económico diferente, un entorno social diferente y una tecnología diferente. Hoy por la mañana yo tuve una reunión de trabajo de asesoría para la elaboración de estándares de competencia laboral y dentro de mi equipo de trabajo, que ya tenemos pues 6 semanas trabajando a través de esta tecnología, hay una persona que admiro muchísimo porque es la primera vez que trabaja a través del Internet
en su colaboración con este equipo de trabajo y es una persona de 72 años. ¿Saben lo maravilloso que ha sido tanto para ella como para nosotros colaborar en este entorno tecnológico diferente? Porque déjenme decirles que cuando encontramos riesgos, también encontramos oportunidades. Y esa parte es importantísima, encontrar esas oportunidades dentro de mi entorno. Hoy mi entorno político, económico, social, tecnológico es diferente de hace 2 meses, no de hace 5, 6, 10 años, 20 años, obviamente también, pero tan solo es diferente de hace 2 meses. Los aspectos ecológicos y legales a los que hoy nos estamos enfrentando como Get Quality, como empresa, como familia, como organización, son totalmente diferentes. Si yo como líder, como directivo de una organización, quiero hacer una gestión de riesgos adecuada, necesito saber mi hoy, mi today, en dónde estoy, en dónde está mi entorno. Y una vez que identifico eso, que es externo, pues también voy a tener que identificar la parte interna. Y en esa parte interna, en esa cuestión interna, necesito ver mis fortalezas, mis debilidades. Voy a poner el ejemplo de Get Quality. Y entonces Get Quality no solo tiene que ver todo este entorno pestal, que lo pusimos aquí, es una metodología, sino también tengo que ver al interior de Get Quality, a ver, ¿qué fortalezas tenemos los asesores, los instructores, el personal administrativo de Get Quality? ¿Qué fortalezas tienen los procesos de Get Quality o los de la empresa de ustedes? ¿O qué fortalezas y debilidades tengo en mis procesos en la familia? ¿Qué fortalezas y debilidades tengo tecnológicos al interior de la institución? ¿Qué fortalezas o debilidades tengo de la información? ¿Cuántos de nosotros no hemos podido trabajar en casa porque no teníamos un respaldo, porque la computadora se quedó en la oficina, porque la información se quedó en la oficina, porque cuando quise hacer el traslado no lo supimos hacer adecuadamente y perdimos información? ¿O cuántos de nosotros fue tan transparente hacer la transición a nuestros hogares para poder seguir trabajando porque teníamos y estábamos preparados tecnológicamente para ellos? Entonces, fortalezas y debilidades de mi infraestructura. ¿Qué tan sencillo ha sido adaptarnos a tener hoy en el hogar por esta cuestión de un riesgo que ya se presentó? Es que aquí, ok. Por ese riesgo que ya se presentó, ¿qué tan fácil ha sido que yo me pueda adaptar a ese entorno que estoy teniendo actualmente? ¿Qué tan fácil ha sido que yo pueda, con esa misma infraestructura en casa o en la organización, que yo pueda seguir colaborando? ¿Qué tan sencillo ha sido que esa infraestructura yo la pueda trasladar? Porque hoy tenemos en casa escuela, trabajo y familia. Entonces, tengo que analizar en mi día a día, en mi hoy, en lo que hoy estoy viviendo, tengo que analizar qué tan buena, qué tan fuerte, qué tan débil es mi toma de decisiones. Qué tan fuerte o qué tan débil soy en mis materiales, mis insumos, en mi administración y en mis finanzas. Entonces, si yo quiero hablar de una gestión de riesgos, necesito hablar de mí hoy desde un punto de vista del entorno externo y desde un punto de vista de fortalezas y debilidades al interior. Para los que se van integrando, les pedimos por favor si en el chat nos escriben desde dónde nos están escuchando. Hoy hemos tenido algunos problemas a transmitir en Facebook, pero aquí seguimos en vivo y subiremos la videoconferencia. Entonces, nuestro siguiente paso, una vez que yo determino en dónde estoy, cómo estoy, cuál es mi entorno y cuáles son mis fortalezas y debilidades al interior de la organización, entonces veo hacia dónde vamos. Y el hacia dónde vamos es el tomorrow. Y el tomorrow puede ser mañana o puede ser en 3 meses, en 5 meses, en 1 año, en 5 años, en 6 años. Entonces, ese tomorrow
¿En cuánto tiempo? Esas metas y esa visión, ¿a cuánto tiempo? Yo les digo, cuando damos el tema de planeación estratégica, es si la visión no tiene una fecha, si la visión no decimos en 5, en 10, en 15 años vamos a estar en tal lugar, se llama ilusión. Porque si una visión no sabemos cuándo queremos cumplirla, entonces no sabemos para dónde vamos. Es importante en el tomorrow saber, en el mañana, en el futuro, qué metas voy a lograr, en cuánto tiempo las quiero lograr y dónde quiero verme en el futuro. Entonces, ¿me quiero ver triunfando como persona? ¿Quiero como organización tener reconocimiento, ganar premios? ¿Quiero alcanzar alguna certificación, alguna meta nacional, internacional, etcétera? Quiero tener suficientes ganancias para poner una organización que tal vez esté haciendo cuestiones de caridad en algunos otros países o en mi mismo país. ¿Qué es lo que quiero? O tal vez quiero poder, o tal vez quiero mi jubilación. Se vale. Dependiendo de dónde quiero estar en el mañana, y el mañana puede ser, dijimos, en meses, en días o en años, dependiendo de eso, yo voy a estar trazando algo del hoy al mañana. O quiero estar de vacaciones, o quiero estar de descanso. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál de estas es mi meta en lo personal o cuál es mi meta organizacional? Y entonces en la gestión de riesgos, pasar del today al tomorrow implica esas metas, implica una planeación estratégica. Y ojalá que la planeación estratégica fuera así de sencilla, ¿no? Así de sencilla como aparece aquí y fuera lineal. Y entonces yo hago mi planeación estratégica y me voy derechito y logro el tomorrow. Es como el se casaron y fueron muy felices, ¿no? Entre el se casaron y fueron muy felices, hay mil cosas que pasan, créanme. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos identificar y tener claro que entre el hoy y el mañana, aunque yo tenga un plan estratégico muy bien trazado, voy a tener riesgos. Voy a tener situaciones previstas o no que pueden ocurrir y que me pueden alejar de mi meta, de mis objetivos. ¿Cuál es entonces la función de la dirección, la función de los directivos, la función de los líderes de los equipos de trabajo? Mi función es que yo debo comprometerme y estar consciente con que tengo que gestionar los riesgos. No hay más. Riesgos va a haber siempre, en todo lo que hagamos. La cuestión es cómo los voy a gestionar, qué voy a hacer con esos riesgos, cómo los voy a identificar, cómo los voy a administrar. Y entonces, como directivos, necesitamos establecer el alcance de la gestión de riesgos. ¿Basado en qué? En el plan de negocios. ¿Cuál es el plan de negocios? Mi visión. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cuál es el rumbo que quiero tomar? ¿Cuáles son los logros que deseo alcanzar en lo individual y en lo organizacional o incluso en lo familiar? Y entonces definir los responsables de la realización de esa apreciación del riesgo. Le llamamos apreciación del riesgo a medir, a administrar, a evaluar todos los posibles riesgos. No puedo tener una visión global de los riesgos, eso ya lo comentamos hace un rato, y ese es el motivo de esa reflexión. Pero sí, como directivo yo puedo saber, uno, tengo que estar consciente de que hay riesgos. Alguien que piense que la planeación estratégica se va a ir directa, está perfecto. Pero hay riesgos en el camino, hay topes en el camino, hay baches en el camino y a veces hay abismos en el camino que tengo que saber cómo los vamos a manejar. Entonces, pasar del today al tomorrow
No es como el se casaron y fueron muy felices. Hay cosas que en el camino trascienden. ¿Cuáles son esas cosas que en el camino trascienden? Primero, tengo que identificar los riesgos. No yo directivo, tiene que identificarlos mi equipo de trabajo. Yo como directivo puedo tener una visión global de las cosas, pero si tengo una empresa de construcción, esa empresa de construcción, el que sabe los riesgos en la operación es el operativo. El que sabe los riesgos de la supervisión es el supervisor. El que sabe los riesgos en la gerencia es el gerente. Y nosotros, los que dirigimos una organización, necesitamos tener una visión global. Por eso necesitamos decirle a cada persona que nos ayude en la identificación de los riesgos. Y una vez que identificamos los riesgos, para eso hay muchas metodologías, más de 32 metodologías existen para identificar los riesgos dependiendo de nuestro giro, dependiendo del tipo de riesgo, etc. ¿Qué necesitamos? Necesitamos no solo identificar los riesgos, sino analizarlos. Analizar si ese riesgo, de acuerdo a nuestras operaciones, es factible. ¿Qué puede ocurrir? Si yo estoy envasando leche, ¿qué puede ocurrir con la leche? ¿Qué puede ocurrir en mi proceso? Si yo estoy haciendo carpetas bordadas a mano, ¿qué me puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir con mis productos? ¿Qué puede ocurrir con mis materias primas? ¿Qué puede ocurrir en mis instalaciones? Si yo soy una gran corporación, ¿qué puede ocurrir en mis finanzas, en mi organización, en mi capital humano? ¿Qué puede ocurrir? Y entonces, una vez que analizo, identifico y analizo los riesgos, también puedo evaluarlos. Y en cuestión de la evaluación, lo que me va a interesar a mí como directivo es qué probabilidad tiene ese riesgo. Pongo ejemplo. ¿Cuál de nuestras organizaciones o de nuestras familias dijo en enero, ¿qué haré este año si ocurre una pandemia? A nadie se nos ocurrió una pandemia como esta. Y tampoco nadie nos sentamos a pensar, ni el sistema de salud a nivel mundial se sentó a pensar y a decir, ¿y si la pandemia fuera de un gran nivel de contagio? O a nadie se nos ocurrió decir, ¿qué pasaría si ahora yo trabajara desde casa o si mis hijos estudiaran desde la escuela? A nadie se nos ocurrió. Y si a alguien se le ocurrió, porque a Bill Gates sí se le ocurrió una pandemia, seguramente dijimos, la probabilidad de que ocurra es baja. Y sópalas, 2020, que no era tan baja, ¿verdad? Y también probablemente dijimos, bueno, ¿qué tan severa puede ser? No, bueno, si ya pasamos la influenza, pues yo creo que la siguiente no va a ser tan alta. Y sin embargo, es de una gran severidad. Muchos de nosotros tenemos 6 semanas trabajando desde casa o estudiando desde casa. Y entonces ahora decimos, ah, caray, y el impacto. Entonces, el directivo tal vez no se va a encargar de identificar y de analizar los riesgos, pero ojo, un directivo, un jefe de familia, un líder de grupo sí tiene que evaluar el nivel de riesgo con base en probabilidad y en severidad para saber y estar consciente del impacto. Pongo otro ejemplo, probabilidad de ocurrencia de una tercera guerra mundial. Si lo pensamos el año 2019, 2 que 3 líderes políticos internacionales a lo mejor incrementaron esa probabilidad. Severidad, olvídense. O sea, no se angustien si creen que va a caer una bomba nuclear en México en lugar de caer en Estados Unidos. Yo digo, avísenme por favor para saturar mis tarjetas de crédito y aprovechar, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el impacto va a ser tan grande que a lo mejor ni sobrevivimos. No nos angustiemos tampoco, como decía la psicóloga Leti la semana pasada, no nos angustiemos por la probabilidad o lo que puede pasar. ¿Está en mis manos? No está en mis manos. ¿Saben qué? Directivos, evalúen el nivel de riesgo en probabilidad y en severidad para que ustedes sepan el impacto. Pero habrá riesgos en donde no voy a poder hacer nada y otros en donde está en mis manos hacerlo. Si yo hoy tengo riesgo de contagiarme de COVID, no salgo por la severidad y por la probabilidad de ocurrencia. Entonces, ¿qué necesita hacer un directivo?
Identificar y analizar los riesgos, eso déjenlo para el que está viviendo la parte operativa, pero tu directivo evalúa el riesgo. Y una vez que evalúas el riesgo, tu directivo sí necesitas decidir a ese nivel directivo qué es lo que vas a hacer con ese riesgo. Ya te dijeron que es probable, muy probable, poco probable. A lo mejor es mínimamente probable, pero si ocurre, te ponen la torre. Es poco probable una pandemia de estas condiciones, pues no era tan poco probable, pero si ocurre, tiene un impacto muy alto. Entonces, tú directivo necesitas decidir las estrategias, el trato que le vas a dar a esos riesgos que identifiques. ¿Lo voy a reducir? ¿Lo voy a controlar? ¿Lo voy a eludir? ¿Voy a diversificar el riesgo? ¿Voy a poner controles aquí para que se vaya modificando ese tipo de riesgo? ¿Lo voy a eliminar? Es lo más costoso, ¿eh? ¿O lo voy a transferir? Y en ese sentido, si no trabajo en una organización, créanme, muchos de nosotros tenemos un vehículo, por fortuna, ¿verdad? O tenemos una bicicleta, si quieren, o tenemos un vehículo. Y yo le pregunto a la gente, de verdad, ¿cuántas veces te han robado tu coche? No, pues no, a veces me dicen ninguna. Y les pregunto, ¿y tienes seguro de tu coche? Y me dicen, sí. ¿Pero cómo? ¿Por qué pagas un seguro si no tienes, si nunca te han robado un coche? ¿Y qué decimos? Bueno, para cuando me lo roben. Eso es transferir el riesgo. Dado que yo no tengo en este momento, si me robaran mi coche y si mi coche cuesta 100,000, 200,000 pesos y me lo robaran, yo no tengo para poner esos 200,000 pesos y comprar otro vehículo. ¿Qué hago? Traslado el riesgo, compro un seguro y por módicas comodidades de pago, lo tengo asegurado. Si un día me lo roban, puedo recuperar en la medida de lo posible esa inversión. Eso sería transferir el riesgo y esos riesgos los vivimos todos y puede ser con el coche, con la casa, con algún aparato electrónico, etcétera. Entonces, el directivo sí debe considerar cuál va a ser su tratamiento del riesgo. Todos tenemos riesgos en no lograr nuestras metas personales u organizacionales. Entonces, a estos tres elementos le llamamos valoración del riesgo. El tratamiento del riesgo es la decisión que toma cada organización para saber qué le vamos a hacer al riesgo. Y también puede ser que digamos, y hay gente que lo hace, dice, sí, tengo un coche, mi cochecito está viejito, no le voy a comprar un seguro porque pues yo decido no hacerlo. Lamentablemente, el día que te lo roban dices, ¿por qué no compré un seguro si yo sabía que existía una probabilidad, aunque sea chiquita, de que me robaran el vehículo? Entonces, ya les dije, como directivos de organizaciones o incluso como directivos líderes de nuestras propias familias, valoramos el riesgo y vemos si es posible. Y decidimos qué hacer con ese riesgo, que eso es lo más importante, tomar decisiones. ¿Puedo identificar todos los riesgos? Híjole, no, hay muchísimos riesgos, créanme. Puedo tener riesgos en mis instalaciones. Para los que vivimos en un edificio, pues sabemos que hay un riesgo por sismos, ¿no? ¿Puedo tener riesgos con el personal? Pues sí, o sea, si te vas de fiesta y ese día llegas borracho, pues chispas, rompiste toda la vajilla, es un riesgo. Puedo tener riesgos con los clientes, con los socios, en la sociedad. ¿Hay riesgos políticos y económicos? Sí, y a veces decimos, ay, no, a mí no me hables de política, ni me hables de economía porque yo no la entiendo. Pues no la entiendes mi vida, pero la vives. ¿Puedo tener riesgos con socios? Sí, también. ¿Puedo tener riesgos biológicos? Pues hoy los estamos viviendo, ¿no? ¿Puedo tener riesgos sociales? Sí, aquí en la Ciudad de México vivimos las manifestaciones todos los días y de repente se salen de control. ¿Puedo tener riesgos físicos? Sí, no puedo caer en las escaleras, puede ocurrir algo en mis instalaciones en mi empresa, riesgos químicos, riesgos ambientales, riesgos financieros. A veces invertimos y pues no es el negocio que esperabas. Pero lo más costoso, en mi opinión personal, de todos los riesgos es el riesgo moral. Cuando la gente pierde la confianza en lo que haces, en lo que vendes, en lo que produces, en los servicios que otorgas. Y entonces puedo tener en mente como directivo,
todos los riesgos posibles de mi organización? Digo, a menos, no sé, algún adivino, alguien con poderes extraterrestres que pueda saber qué va a ocurrir mañana o, pues ni Nostradamus, ¿no? O sea, son interpretaciones que vamos dándole a las circunstancias. No, no tenemos la capacidad, por más directivos, sabiondos que nos creamos o líderes de la familia sabiondos que nos creamos, no podemos identificar todos los riesgos. La vida es así de sorprendente, ¿no? Entonces, ¿como directivo puedo prever todos los riesgos? No, pero ¿qué creen? Puedo prever o ver los riesgos a través de todos los que integran. Decía Albert Einstein, todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos lo mismo. Y eso significa que lo que yo directivo puedo tener en una visión global de mi organización o de mi familia, otros pueden ver las cosas particulares y a través de todos esos ojos adicionales, entonces sí puedo tener una visión más global de los riesgos, aunque no necesariamente una visión total de los riesgos. Fíjense, como directivo, ¿puedo prever o ver todos los riesgos? No, pero sí puedo apoyarme a través de todos los que integran mi organización para poder ver los demás riesgos. Puedo administrar, sentarme como directivo de una película y administrar el riesgo con una visión holística, con una visión global, porque a lo mejor el grupo directivo, el consejo de administración, los gerentes de toda una organización, entre todos sumados, sí pueden tener una visión holística de la organización o sí puedo tener una visión holística de la colonia, del entorno de la institución, etcétera. ¿Qué puedo hacer? Administrar esos riesgos. ¿Qué hace el directivo entonces en la gestión de riesgos? Tengo que aprender y tengo que compartir de los riesgos. Es una maravilla cómo los mayas, los aztecas y todos nuestros ancestros, porque somos un México de historia, todos nuestros ancestros, de los que más aprendían y a los que más respetaban, eran a los ancestros. Nosotros, los directivos, los que vamos siendo modelos clásicos, no estamos viejitos, jóvenes, somos modelos clásicos. Los modelos clásicos, los que ya tenemos algunos años de experiencia, necesitamos seguir aprendiendo, aprender de los riesgos, aprender de esas malas experiencias, pero también compartir esos conocimientos. No me salgan, por favor, por más experiencia que tengan, con la frasecita de pues como a mí nadie me enseñó, yo no le enseño a nadie. No, al contrario, un directivo para gestionar los riesgos necesita tener abierta la mente para seguir aprendiendo y compartir los conocimientos. ¿Qué más necesitamos? Ay, ya se me trabó. Necesitamos organizar. El directivo sí tiene la responsabilidad de organizar las diferentes áreas de la institución, de la organización, para que cada quien vaya identificando sus riesgos, para que entre todos sean ojos que se abren para ver los riesgos que yo directivo no alcanzo a ver. Pero también es una responsabilidad del directivo analizar la severidad y el impacto de los riesgos. ¿Qué tan probable es? Y si ocurre, ¿qué tanto nos puede afectar? Y algo que es muy importante, y lo dije en la conferencia de liderazgo, es tomar decisiones. Tomar decisiones basadas en la información que me hayan dado los que conocen la operación, los que son expertos en lo que hacen y que han identificado los riesgos a ese nivel y que por lo tanto me van a ayudar a mi directivo, grupo directivo, a tomarles decisiones basadas en esa información. Ojo, el directivo debe delegar responsabilidades sobre los riesgos, pero no es lo mismo delegar que desligar. Yo directivo delego y confío, lo dijimos la vez anterior, pero no me desligo. No es te digo, pues estupendo y ahí me avisas cómo te va. No, es te delego y soy corresponsable contigo
de esa gestión de riesgos, de ese análisis de riesgos y de esa toma de decisiones con los riesgos. Ojo, directivos, delegamos, no nos desligamos. Y lo más importante que tiene que hacer un directivo para gestionar los riesgos es el respaldo a ese equipo, es el apoyo, es la retroalimentación y es el aprendizaje. Por eso, un directivo moderno, con un liderazgo acorde a las necesidades de la organización, hace de esto algo cíclico. Cada año estamos aprendiendo a compartir, estamos aprendiendo a aprender de los riesgos. Estamos valorando esos riesgos y viendo, ojo, yo les dije hace un rato, viendo que un riesgo nos trae cosas malas, pero también nos trae oportunidades. Para algunos de nosotros no ha sido bueno que suba el dólar, para otros ha sido una gran oportunidad. Para algunos de nosotros no ha sido bueno estar en casa, para algunos de nosotros ha sido una gran oportunidad de estar en casa. Entonces, ¿qué necesitamos hacer como directivos? Administrar esos riesgos a través de los múltiples ojos que tenemos en la familia, en las organizaciones, en las instituciones y entre todos. Yo no puedo ver todos los riesgos, pero entre todos podemos ver un entorno más completo. Y algo que la verdad es que muchas veces se nos olvida en las organizaciones, y los digo para aquellas organizaciones que tienen ISO 9000, que han desarrollado modelos de gestión de calidad, modelos de administración del riesgo, que incluso se dedican a administrar los riesgos, como son las empresas financieras, etcétera. Algo que es muy importante es, no me quedo con identificar, analizar, evaluar y administrar el riesgo. Tengo que revalorar los riesgos. Tengo que volver, tengo que cerrar un ciclo, un periodo, 1 año, 2 años, 5 años, dependiendo lo que haya identificado de riesgos. Tengo que cerrar ese ciclo. ¿Cómo cierro ese ciclo? Revalorando el riesgo, viendo si las acciones que tomé me ayudaron a mitigar los riesgos, me ayudaron a eliminarlos, me ayudaron a reducirlos o si sigo teniendo esos riesgos. Y entonces es algo que tiene que ser cíclico. Pero la parte más importante de un directivo en la gestión de riesgos es que lo administre, que tenga esa visión holística, pero que se base en los ojos de los operativos, de los supervisores, de los gerentes, que me van a ayudar a tener una visión más completa de todos los riesgos que puede tener mi familia, mi organización, mi entorno, mi sociedad o mi país. Si nosotros nos cerramos a que solo el directivo tiene la visión estratégica, estamos limitando el aprendizaje que podemos tener de los que nos rodean. Como siempre, muchas gracias. Una disculpa para los que no pudieron seguirnos en Facebook. Vamos a subir la videoconferencia. Ya saben que en Get Quality nos dedicamos a apoyarles. Estamos convencidos y parte de nuestra filosofía es que nosotros queremos hacer crecer a las personas para que crezcan las organizaciones y para poder aportarle al país lo que nos ha dado. Van a poder descargar las videoconferencias. Aquí está la liga de Drive para que las puedan descargar. La primera videoconferencia de liderazgo, la segunda sobre el manejo de la ansiedad y esta tercera que es liderazgo, los directivos y la gestión de riesgos. Tardamos un poco en subirlas porque hacemos estos ajustes de cuando su servidora se distrae, etcétera, y editamos un poco la videoconferencia, pero de verdad que es un gusto para nosotros que estén. Ya nos compartieron de diversas entidades federativas que han estado acompañándonos, Chihuahua, Guerrero, Cuautitlán Izcalli, la hermana República de Cuautitlán Izcalli, en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, en Nueva York. Muchas gracias, saludos desde Nueva York. Si no nos ven en Facebook, una disculpa. En Chilpancingo, saludos. En el Estado de México, en Naucalpan, en Colima, en Nayarit. Muchas gracias a todos los que se han conectado con nosotros. Les agradecemos muchísimo. Ha sido un placer estar nuevamente con ustedes. Los invitamos para la conferencia del jueves con la doctora Nelly Pineda. Ella va a estar hablando de coaching.
las bases del coaching. A veces es mucho coaching y pocas bases. Ella nos va a aclarar algunas de estas dudas. Les agradecemos muchísimo. Que tengan una buena noche y estamos para servirles. Gracias.